pues a pesar de todo, y cuando digo a pesar de todo, a pesar de la virulencia oposición conservadora que está en contra del presidente de la República, de los cambios de la Cuarta Transformación, a pesar de ello, el presidente acaba de rendir hace apenas 10 días el cuarto informe de gobierno que yo creo que les da diarrea verde de coraje. Aquí, en este canal, siempre hablamos de manera directa, en línea directa. Pues resulta que no hace apenas unos 10 días tuvimos que escuchar el cuarto informe presidencial, que no corresponde exactamente a los 4 primeros años de gobierno, sino que son 3 años y 9 meses, pero que tiene en sí y en el fondo prácticamente un esquema muy importante de lo que se le puede entender la Cuarta Transformación y cómo se va. Después de que dio su informe y que lo entregaron allá en el Congreso de la Unión, después de ello, las críticas de los conservadores, de todos los fachos, una crítica de los fachosos y todo, tremendamente contra ellos. Bueno, pero hice una revisión y me quedo muy corto, pero habría que decir, en primer lugar, habría que recordar que todo este tiempo, casi los 4 años, el peso con relación al cambio con el dólar se ha mantenido estable, totalmente estable, situación que no sucedía en ninguno de los gobiernos anteriores, no, lo ha mantenido estable totalmente. Los combustibles han tenido precio controlado, lo único que ha subido ha sido lo correspondiente a la inflación en el año que le toca, pero de allí no ha habido ningún gasolinazo que permita que las gasolinas estén caras, difíciles. No, nos lo dejaron a ese precio y a ese precio se siguen conservando. También habría que ver que la devaluación pues se había controlado bien hasta que vino este desajuste mundial de lo que se le puede llamar primero de la pandemia e inmediatamente después la guerra de Rusia contra Ucrania y Ucrania contra Rusia, que ha obligado al mundo a una devaluación brutal, elevando los precios de los combustibles en todo el mundo y el precio de los alimentos. Sin embargo, en México la devaluación ha llegado al menos hasta la semana pasada, que estamos ahorita grabando este video, habría llegado a 8.9% la devaluación. Y mientras tanto, a nivel mundial está como para llorar del 14, 16, 17, 18 y 19%. Estamos ante algo que nos permite entender cómo ha sido la política tan importante del presidente Andrés Manuel para contener la devaluación a 8.9 y pues va a seguir subiendo, pero está en descontrol el mundo, más no nuestro país, que es muy importante. Se han construido más de 2.200 sucursales del Banco del Bienestar. Más de 2.200, oigan eso. Se han construido más de 220 cuarteles de la Guardia Nacional. Y por cierto, quiero aprovechar para celebrar el acuerdo de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en el sentido de que la Guardia Nacional tenga tutela del Ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Qué importante, porque eso va a permitir ayudar a poder resolver el problema de la inseguridad que hay en el país. Ha rebasado 115,000 elementos que integran la Guardia Nacional de cero en el 2019, cuando se aprueba la Guardia Nacional. Ahorita está sobrepasando
115,000 elementos. Y por cierto, les recuerdo a todos que en unos días más, en unos 4 o 5 días más, se va a presentar la Guardia Nacional en la parada o el desfile del 16 de septiembre en la Ciudad de México, lo cual va a ser muy importante y muy interesante, donde el presidente va a dar un mensaje al mundo, no solo a México, sino al mundo en ese sentido. Eliminó el robo de combustible, conocido como huachicoleo. Claro, todavía quedan rescoldos, es difícil realmente cuando la corrupción era galopante, tremenda, pero afortunadamente se ha logrado controlar de todo el robo del huachicoleo al 5%, al 4%, reducido al 4%. Es muy importante eso realmente, ¿no? Ahorita se encuentra en etapa de pruebas la refinería Olmeca, que se encuentra en Dos Bocas, Paraíso, en el estado de Tabasco, y esto quiere decir que muy pronto tendremos, en unos 3 meses, 4 meses, cuando mucho, tendremos ya el primer barril de combustible allí. Ahorita está en proceso de pruebas a 100 por hora. También hay que decir que se respetan las libertades, hay que decir que se respeta la libre manifestación, que no existe procesos represivos, se ha construido una nueva reforma educativa que tiene sus asegúnes, sí, que le falta todavía pulirla, sí es cierto, pero lo que hay que entender que es lo que se pudo hacer. Es lo que se pudo hacer porque pues el presidente no es solo. Hay fuerzas, desgraciadamente hay fuerzas de la derecha y fuerzas contra la Cuarta Transformación que son las que no permiten amarrar como quisiera el pueblo o quisiéramos los maestros. Pero bueno, al final de cuentas creo que la nueva reforma educativa, a pesar de su tercera ley de SICAN y de USICAM, a pesar de que queda en estado de indefensión el trabajador en el artículo 123 constitucional, a pesar de ello, y que en donde creo que se pueden hacer propuestas importantes, a pesar de ello, la reforma educativa vino a resolver mucho todas las luchas que establecimos en el periodo de Enrique Peña Nieto. También habría que comentar aquí que se ha eliminado la condonación de impuestos y se ha obligado el pago de impuestos amorosos, lo que ha podido recuperarse miles de millones de pesos para beneficio propiamente del pueblo. Ha habido un avance importante en la cobertura de Internet en todo el país y ahorita las cosas van avanzando bastante fuerte, muy acelerado, para que pueda tener el país el 95% de cobertura de Internet, lo que va a permitir integrar a las comunidades más apartadas, integrar al mundo de la comunicación, que ahorita están, pero como para llorar prácticamente. Se está construyendo la prueba del Zapotillo en Guadalajara, que le va a dar agua a esa ciudad que tanto problema tiene. Se está construyendo una presa en Sinaloa. Se está desarrollando los programas de ecosistema del antiguo lago de Texcoco, que prácticamente ahí querían construir el aeropuerto. Imagínense ustedes esa brutalidad. También habría que ver que se está concretando a México como un país soberano, como un país independiente, lo cual no tenía con los gobiernos neoliberales, estábamos sujetos a ellos. Se ha incrementado el salario mínimo, que sumando todos los años sobrepasa el 56% de incremento de los salarios mínimos en términos reales, que eso es muy importante. Yo recuerdo que todavía con el gobierno de Peña Nieto y el gobierno de Calderón y el de Fox y el de Zedillo y el de Salinas de Gortari, yo recuerdo que los incrementos salariales por año eran de 3.5, 3.8, 4.2. Yo recuerdo que el máximo que tuvimos una ocasión es de 4.8 más un punto porcentual en situaciones de algunos conceptos así secundarios que había. Nunca. En cambio ahora, sumado en solo 3 años y 9 meses, se ha podido incrementar más del 56% en ello. También los megaproyectos ferroviarios, por ejemplo, no podemos dejar de entender el tren interurbano México-Toluca, que está ahorita construyéndose y que lo dejaron tirado, el gobierno anterior lo dejó tirado, lleno de corrupción. Se habían calculado 30,000 millones de pesos para la construcción de ese tren urbano y resulta que ya estaba costando 90,000 millones, 3 veces más, y no lo terminaban hasta que lo toma
el presidente Andrés Manuel, el tren transísmico, el tren que va a conectar los dos océanos, también están dentro de ese proyecto, y ya no digamos el Tren Maya, que va a ser un desarrollo turístico enorme. En fin, de veras que me quedo corto. Ha sido yo al menos he hecho una evaluación de verdad increíble, y no toqué lo que llamo los apoyos de los programas de bienestar, que ahí están los bonos de adultos mayores, las becas para Benito Juárez, las becas para estudiantes pobres, jóvenes construyendo el futuro, lo que se llama Sembrando Vida. No lo toqué eso, pero les quiero decir que todo esto, algo sorprendente, sin contratar deuda externa, solo con los recursos nacionales. ¿Pero dónde? ¿De dónde? Pues de todo lo que se robaban. Todo eso se lo robaban. Y por eso, cuando querían hacer alguna obra, de inmediato lo primero que hacían es pedir créditos, solicitar créditos al exterior, pero no lo hacían. ¿Por qué? Porque todo se lo robaban. Y es que se calcula en más de 1 billón de pesos el robo que hacía esa mafia del poder, y que ahora ese billón de pesos es lo que se está empleando precisamente para todo esto que acabo de mencionar y otras cosas más que realmente no. A mis amigos, al pueblo, le digo desde acá, para que transmita este video, que lo conozca la gente, y decirle que vamos bien con el gobierno de la Cuarta Transformación, que hoy sigue ratificando su 70% de aprobación contra el 20% que lo odia y el 10% que ni fu ni fa. Como dicen en mi tierra, como la caca del oro, ni huelen ni hieden. Es decir, de cada 10 mexicanos, 7 apoyan al presidente, 2 lo odian. Dentro de los que lo odian están todos esos fachos y todos esos grupos traidores a la patria, que hoy por hoy el pueblo ya los conoce, ya los calificó y ya saben quiénes son, que es lo más importante. Mientras tanto, sigamos unidos en pro de la Cuarta Transformación y en pro de el mejor presidente que ha tenido México en muchas décadas. Nos vemos en la siguiente emisión de Víctor Ancheita OFC, Línea Directa, porque en línea directa siempre decimos las cosas de frente, en defensa de la Cuarta Transformación y en defensa de la educación pública. Hasta la próxima.